Hablaremos hoy de la Tierra plana, de la Tierra. Todos los pueblos de la antigüedad tenían una visión del mundo. Todos pensaron algo al respecto. Algunos creen que los habitantes de las islas suponían que el mundo era una isla en medio del mar, y los habitantes de las llanuras pensaban que era una llanura, y así. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Los filósofos hindúes imaginaron una tierra plana sustentada por 4 pilares apoyados sobre elefantes que descansaban sobre una gigantesca tortuga que a su turno nadaba sobre un océano más grande. Ese fue un gravísimo problema que se tuvo en algún momento del pensamiento. La base, el sustento. Entonces, claro, cuando se producía un problema o una objeción, se añadía una nueva base. Claro, está bien. Y enseguida venía otra pregunta. Bueno, ¿y la tortuga en qué se sostiene? Claro. En un elefante. Y el elefante en una isla. Y la isla en un océano, y el océano, bueno. Y llegaba un momento en que harto el interrogador y el interrogado convenían en que después ya no se sabía más. Claro. Los sacerdotes babilonios habían descrito al universo como una ostra con agua arriba y abajo, todo sostenido por un cielo sólido, parecido a una pared. El espacio pétreo, claro. La cosmogonía egipcia también imaginó al mundo como una especie de caja. Pero todos se acordaban en que la Tierra era plana y la bóveda celeste una inmensa caparazón o un inmenso caparazón que se ajustaba en los bordes. Los primeros griegos no pensaban otra cosa. Hablaban de una Tierra plana con Grecia en el medio, rodeada por el mar llamado Océano, donde desembocaban el resto de los mares y ríos. Así por lo menos describía la Tierra Hecateo, un filósofo y viajero griego que vivió allá por el 500 antes de Cristo. La Tierra plana, como un disco con los cielos ajustados sobre ella, era una idea que compartieron los primeros pueblos que reflexionaron sobre el tema, ¿no? Allá hace 3.000 años o más. Y en esa época había una abrumadora mayoría a favor de esa concepción. ¿Cómo es la Tierra plana? Alrededor del siglo VI a.C. aparecieron los filósofos que empezaron a pensar otra cosa. Protágoras de Mileto aseguraba que la Tierra debía curvarse de algún modo. Observó a los barcos y escribió lo siguiente, nuestro querido Protágoras, no el más famoso, el más famoso es Protágoras de Abdera, pero Protágoras de Mileto dijo esto: mientras los filósofos se dedican a la vagancia y a las dudosas artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos, desapareciendo en el horizonte por su base, como si bajaran por una escalera, nos indican claramente el camino geométrico a seguir. Y tenía razón el Niato. También a principios del siglo VI a.C., Anaximandro de Mileto imaginaba al mundo como una columna cilíndrica rodeada de aire que flotaba verticalmente en el centro del universo, sin apoyo pero sin caer, y no caía, según Anaximandro, porque estaba en el medio. Como estaba en el medio, ¿para dónde iba a caer? Bien. La Tierra de Anaximandro, flotando en el medio del espacio infinito, tenía un serio inconveniente: el borde. Todos se preguntaban por qué el agua no se derramaba. Un siglo más tarde, los alumnos de la escuela de Pitágoras, los arduos alumnos de Pitágoras, que habían descubierto el poder de los números, su relación con la música, la propiedad de los triángulos rectángulos y la existencia de cantidades irracionales, estos tipos imaginaron también una Tierra esférica. La esfera parecía ser el más perfecto de los cuerpos, sin bordes por los que algo pudiera caerse al vacío. Y fue Filolao, el más grande de los pitagóricos,
quien estableció esta idea de la Tierra como una esfera, y además una esfera en movimiento. Aristóteles incluyó la Tierra esférica en su sistema del mundo. Lo cierto es que allá por el 350 a.C., nadie en el mundo, por más bestia que fuera, dudaba ya del asunto. Incluso hubo quien midió la Tierra. Eso, claro. Allá por el 230 a.C. se hizo la primera medición científica del tamaño de la Tierra. No se hizo con complicados instrumentos, ni telescopios, ni viajes. Se usó una varilla de mimbre, un grupo de camellos y la regla de 3 simple. Eratóstenes de Cirene había nacido en esa época, era matemático, astrónomo, historiador, geógrafo y buen literato, ¿no? Y había escrito un tratado sobre la comedia griega y era el encargado de la biblioteca de Alejandría, la más grande concentración de libros y saber del mundo antiguo. Así que algo debía saber, Sí. porque en sus ratos de ocio algunos libros se los leía. Eratóstenes oyó decir que en Siena, no en la actual Siena, sino en Siena, una ciudad de Egipto que quedaba bien al sur, hoy sería donde está la represa de Asuán. De Asuán, sí, Casi coincidente con el Ecuador, ¿no? Había oído decir que durante el solsticio de verano, el 21 de julio en el norte, no con el Ecuador, con el trópico. Con el trópico, con la línea del trópico. Bien, había oído decir que el día del solsticio, una varilla clavada en el suelo no proyectaba sombra ninguna. Y él sabía que en Alejandría, en el mismo día y en la misma condición, una varilla proyectaba una sombra que formaba un ángulo de 7 grados con la varilla, ¿no? Y entonces dedujo Eratóstenes que esta diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos del sol caían verticalmente sobre Siena, pero sobre Alejandría caían con una inclinación de 7 grados. Entonces midió la distancia entre las dos ciudades. Bueno, tampoco era fácil eso. No. Eso era lo difícil. ¿Cómo medís la distancia entre Alejandría y Siena? En estadios, Bueno, ¿no? con camellos, pero la estadios midió. era, claro, sí. Además la gente más o menos la sabía. Sí. Y calculó que era 800 kilómetros. Y entonces dijo, si 800 kilómetros corresponden a 7 grados, 360 grados corresponderán a 40.000 kilómetros. Claro. Y esa debe ser la circunferencia de la Tierra. Y lo extraordinario es que sí. así es. Es que es así. Bastante bien. Es bastante cerca, está bastante, Sí, un sí. poco grande la hizo, pero está bien. La medición de Eratóstenes después fue modificada por el geógrafo Estrabón, quien la empeoró muchísimo porque calculó 29.000 kilómetros y a su vez esa cifra fue tomada por Ptolomeo, uno de los tantos Ptolomeos Sí. de Egipto, que fijó para la Tierra 28.500 kilómetros cuadrados, ¿no? Y esta noción, bastante menor a la real, perduró 1.500 años. Y hay que decir que, contra lo que muchas personas piensan, la esfericidad de la Tierra no estaba en discusión en el momento de la travesía de Colón. En absoluto. Eso de que los frailes de la Rábida, qué sé yo, o sea, ¿cómo va a ser redonda la Tierra? Mentira. Todo el mundo sabía que era redonda la Tierra. El problema no era la forma de la Tierra, sino el tamaño. Colón se había basado, o en competencia, en los mapas de Ptolomeo. Claro. Y porque eran los que más le convenían. Totalmente. Él daba en una tierra más pequeña y entonces con un viaje relativamente breve llegabas al Japón. Sí. Y lo que decían los otros era que ese cálculo no era bueno y tenían razón. Tenía razón, más bien. Tenían razón. Bueno, después apareció en el medio América y modificó todo el asunto, ¿no? Así no. Colón ciertamente nunca llegó a Japón, ya que chocó con América, pero de no ser así se hubiera perdido, Sí, claro. tal como le pronosticaba. Efectivamente. Otro tema. Aunque parezca mentira, existió hasta hace poco una sociedad de la Tierra plana. Después del colapso de la civilización romana, allá en los siglo V, los rastros de la astronomía griega
se olvidaron también. Y muchos escritores volvieron a ideas abandonadas varios siglos antes. Lactancio, por ejemplo, que vivió antes de la caída del imperio, creía que eso era un disparate. En su libro Instituciones Divinas escribió lo siguiente: ¿existe alguien lo suficientemente extravagante para estar convencido de que existen hombres que tienen los pies para arriba y la cabeza para abajo? ¿De que las hierbas y los árboles crecen descendiendo y la lluvia y el granizo caen subiendo? Se refería a la tierra redonda este hombre. Ahora que estoy viendo, tiene razón. Tiene razón. Los chinos, por ejemplo. Tanto Lactancio como el filósofo cristiano San Agustín, nuestro querido amigo, sostenían que según la Biblia la tierra era plana y tomaron esta idea al pie de la letra, la única manera de tomar una idea. Sí, totalmente. Y de otra manera la van a tomar. Y volvieron a pensar que nuestro planeta era un disco chato. Chato. Sí. Dicho, una buena parte de los mapas medievales mostraban a la Tierra sin curvatura alguna, con Jerusalén en el centro y un gran océano que rodeaba todo. En la falsa geográfica, unos documentos del siglo IX, aparece la siguiente afirmación: la Tierra tiene la forma de un cubo al este, de un triángulo al oeste, de un círculo al norte y hacia el sur no tiene forma ninguna. Salud. Es la PlayStation esa. En 1890, un señor llamado John Alexander Dowie fundó la Comunidad de la Tierra Plana en Illinois, dedicada a hacer propaganda para una teoría según la cual la Tierra era una gran planicie con el polo norte en el medio, rodeado de una muralla de hielo. Para Dowie, el Sol tenía solo 50 kilómetros de diámetro y estaba a 5.000 kilómetros de distancia. Ojo al gol, sí. Yo lo veo así. Sí. Cada cual tiene su verdad. Hay quienes pensaron que la Tierra era un rectángulo y hubo quienes creyeron que la Tierra era hueca, con agujeros de acceso en los polos y que adentro había otro Sol que alumbraba a unas razas interiores. En 1918, un oficial retirado del ejército norteamericano, John Cliff Symes, organizó una expedición al polo para probar que la Tierra estaba formada por una serie de esferas concéntricas, todas huecas, como una cebolla. Sí. ¿no? Sí. Nadie supo nada de... Se perdió, vamos. Dijo alguna vez Critón el cínico: suponer que en la Tierra... Son todos iguales estos filósofos. Hablan con el mismo tono. La misma voz. Suponer que en la Tierra es una esfera significa descalificarla, asignarle la idea de la esfera, la idea del plano o cualquier otra, es atentar contra la filosofía. Muy bien. En el siglo XV y en su libro Sobre lo incognoscible, Arístides, el danés, fue terminante: la verdadera forma de la Tierra será para siempre inaccesible a los hombres. Muy bien. Muchos se equivocaron con esa clase de ideas. Y recuerdo a alguien ilustre y muy cercano a nuestro tiempo, que fue nuestro amigo Comte, Augusto Comte, el fundador del positivismo, nada menos, que dijo: jamás podremos saber de qué están hechas las estrellas. Sí. Lo dijo muy pocos años antes de que alguien descubriera el espectro solar. Totalmente. Que permitió saber de qué estaban hechas las estrellas, por más lejos que estuvieran. Porque Comte pensaba que para saber de qué estaba hecho algo, había que ir a buscarlo. Claro. Extraordinario. Bueno, buena parte de la ciencia, hasta hace no mucho, hasta el siglo XVIII y un poquitito más, consistía en eso, ¿no? Finalmente, aquel reproche a Tomás, este hombre de poca fe, era de todos, ¿no? Ver para creer, esa vieja historia que le sirve solamente a algunos maridos que sufren adulterio. Pero... la ciencia es saber sin ver. Sin ver, naturalmente. Sin ver, sin experimentar y aún contra toda intuición. Sí, bueno, de hecho, la física, y eso permite que se hagan cosas después muy concretas y palpables, que es lo más sorprendente. Pero es curioso porque, digamos que de algún modo, usted que hablaba de la identidad, es nuestro próximo grado de identidad, la Tierra.
ya nos identificaremos por pertenecer a este ámbito en el universo, la expansión de la humanidad. Y en principio debería llamarse agua. Sabemos que el planeta no consiste en esa materia que está a veces allí en el medio. Es mucho más generosa. Sí, pero es un nombre, ¿no? Me parece. Es solo un nombre, es un pero nombre. como todas las denominaciones, viene de algún origen oscuro y da lugar a confusiones. Por ejemplo, digan, bueno, esto que decía usted, la gente cualquier tipo que viviera cerca de una costa debió saber lo mismo que Protágoras, y lo mismo que Aristóteles. Un barco viene, primero es el mástil, después ve la vela, después el casco. Es sencillo, es redonda, estúpida, claro. Son los ojos estúpidos, como diría algún presidente. Los árabes y los chinos fueron mucho más, como de costumbre, más rápidos. En eso no hubo tantas discusiones. Pero hay alguien que le ganó a Augusto Comte, y a mí me sigue sorprendiendo esa historia. Un señor llamado Horbiger, que formaba parte del equipo de investigación nazi, y que tenía como tercero o cuarto a su cargo a Werner von Braun, director del proyecto Apolo. Sí, claro. Sostenía la historia basada en la mitología hindú, en alguna mitología hindú, del espacio pétreo. Claro. Y decía que los cohetes B1 y B2 nunca iban a llegar a Londres, porque no podían hacer el trayecto, remontarlo, y se tuvieron, afortunadamente para los ingleses, varios años. Lo echaron, asume un joven Werner von Braun, casi se destruye Londres, y es el mismo tipo que va a garantizar que los cohetes salgan de la Tierra y lleguen a la Luna, ¿no? El director del proyecto Apolo. Pero digo, finalmente la cuestión del espacio pétreo o la de la cebolla, que es un poco cierta, son cosas que funcionan en la medida del poder de aquel que las enuncie. Cualquiera que salga de la superficie de la Tierra ahora en una nave verá que es redonda, pero nunca verá las fronteras. Y las fronteras se siguen afirmando desde otro lugar. Y de hecho, cuando empieza a conocerse finalmente algo, es porque uno ya lo está empezando a perder, como en casi todas las cosas. De hecho, ahora que sabemos tanto más que Augusto Comte o que Horbiger hace unas décadas, estamos muy cerca quizás de perder para siempre ese lugarcito, y apenas lo que se podrá decir, igual que con el amor, cuando la tierra ya no nos sirva, es apenas un recuerdo nostálgico, algo así como quien dice, tierra querida. Y Tierra Querida es el tango cosmológico que vamos a escuchar esta noche por la orquesta de Horacio Sagán.